En las inmunizaciones, el tema va a comprender tanto la notificación como el plan de contingencia ante estas situaciones de riesgo. Primero, ¿qué es una ruptura de cadena de frío? Bueno, se denomina ruptura de cadena de frío a toda exposición de las vacunas a temperaturas debajo de los 0 grados centígrados y por encima de los 8 grados centígrados, independientemente del tiempo de exposición. Y eso es importante porque, como habíamos visto los cuadros, ¿no?, de la interpretación, si bien es cierto, hay tiempos de exposición inferiores a estos cuadros, no quiere decir que eso exime de hacer la notificación correspondiente. Apenas haya segundos o minutos de que ya salió del rango de cadena de frío de más de 8 grados, menos de 0 grados centígrados, tiene que haber una notificación. Así no haya habido, no sé, algún elemento de que estuviera vacío, quizás el termo. No, igual tiene que notificarse y se especificará termo vacío y solo con data lawyer, pero igual se tiene que notificar. Vamos a ver el formato, ¿no?, para ver qué datos se tienen que notificar ante estos eventos. ¿Qué situaciones ponen en riesgo la cadena de frío, ¿no? Porque hay que identificar también cuáles son los elementos de riesgo que pueden estar sucediendo en nuestro establecimiento y que conllevan justamente a una posible ruptura o a la ruptura de cadena de frío. Entonces, primero tenemos eventos intrínsecos, ¿no? Que es decir, propios, que son manejados, manipulables por las personas, los operadores de inmunizaciones. ¿Qué se debe mejorar? Pues justamente eso, ¿no? De que nuestros termos, todo el personal reciba una adecuada capacitación primero, ¿no? De lo que es cadena de frío, del manejo adecuado. ¿Para qué? Para que no sucedan lo que pasa en estas imágenes, lo que ustedes ven. Termos inadecuados. Mira, por ejemplo, hay un termo que tiene un paquete forrado como en papel. O sea, eso que me hace pensar, no lo ha descongelado, ese paquete está totalmente congelado, solamente lo ha sacado de la congeladora y en su lógica, por evitar que congele la vacuna, simplemente lo ha forrado en papel y cree que es suficiente para conservar la vacuna. Está congelando sus vacunas y lamentablemente pues pueden generar reacciones locales en las personas que vayan a recibir esos productos. En la otra imagen, paquetes que quizás están bien adecuadamente preparados, imaginemos que sí, pero insuficientes, o sea, porque tengan mayor capacidad de almacenamiento su termo, lo que ha hecho es, no le pongo 2 paquetes menos y así entran más vacunas. No es lo correcto. Y hasta pone vacunas encima de los paquetes fríos. ¿Ustedes creen que esa vacuna está recibiendo la cantidad de temperatura fría adecuada, ¿no?, para conservarla? No, o sea, estamos en la lógica de cómo va el frío desde arriba hacia abajo. Entonces, esa polio oral y esa otra vacuna que parece sarampión no están recibiendo el frío, o sea, están por encima del nivel de donde viene el frío del paquete hacia abajo. Entonces, está inadecuadamente conservado. En la tercera imagen, pues vemos que hay los 4 paquetes, las paredes, pero las vacunas están sueltas. Entonces, hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Qué pasaría si alguno de esos paquetes se quiebra? ¿Por qué? Porque los paquetes también se pueden quebrar, son de material plástico y en su interior hay agua. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a suceder una fuga de agua. ¿Y qué va a hacer? Va a mojar todas esas vacunas. Vial que está húmedo, el tapón, por ejemplo, que está húmedo, ya no sirve, ya esa vacuna se pierde. Y en la otra imagen, pues ya ese sí es mucho más crítico, ¿no? El total desinterés o ignorancia sobre el manejo de la cadena de frío, pensar que un refrigerador y un congelador tienen la misma función y que quiere usar un congelador como si fuera un refrigerador, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues congelar las vacunas, lamentablemente, ¿no? Y generar todas las reacciones que vienen a posterior, ¿no? Entonces, esta es una pequeña imagen para que entiendan cómo es que funciona un termo portavacuna y puedan hacer las buenas prácticas de conservación de la cadena de frío dentro de un termo portavacuna, ¿no? No basta solamente con el material del poliuretano que tienen los termos, necesario también los paquetes fríos en cada una de las paredes de mi termo portavacunas, que mi vacuna esté dentro de un vasito para que podamos evitar cualquier riesgo de exposición a líquidos, ¿no? O contaminación de este vial. Y también la tapa, que esté adecuadamente cerrado. Y las vacunas tienen que estar por debajo del nivel del termo, es más, por debajo del nivel de las 3/4 partes del termo o del paquete frío, ¿no? Para que podamos garantizar que está llegando suficiente frío hacia las vacunas que están dentro de mi vasito.
¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la dispensación y administración de las vacunas por personal no autorizado? Entonces, mayormente es un mantenimiento inapropiado de los equipos, ¿no? Equipos de refrigeración que están obsoletos, un monitoreo inadecuado, ¿no? También de las vacunas, como han visto dentro de los procedimientos hay que hacer un control de la temperatura, ¿no? Diaria, y a veces no hay un adecuado manejo de este control y registro de temperaturas y no se percatan a tiempo del alza o de la baja de la temperatura y lamentablemente se dan cuenta cuando ya hay ruptura y a veces ni se dan cuenta y se dan cuenta cuando a fin de mes hacen la lectura del data logger de que hubo una ruptura de cadena de frío, ¿no? Las deficiencias en el nivel de información del personal, no está capacitado, no está autorizado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las personas que hacen el mantenimiento respectivo de los equipos, tiene que ser un personal precalificado, capacitado, ¿no? Un técnico de cadena de frío, de refrigeración, que esté autorizado también, ¿no? Por la Dirección de Salud. El incumplimiento de los procedimientos establecidos en la normativa de la cadena de frío, ¿no? No desconocen lo que dice la norma de cadena de frío, ni la han leído a veces, y por ende no saben todos los procedimientos que deben realizar. El corte de energía eléctrica, ¿no? Que eso ya escapa de nosotros, no es algo extrínseco. Un momento, por favor. Ya, entonces, corte de la energía eléctrica, los accidentes que pueden haber, ¿no? Que es incumplimiento del protocolo de recepción y entrega de vacunas, refrigerador desenchufado, cuando alguna persona quizás por desconocimiento desenchufa para movilizar quizás los equipos y no tiene un adecuado manejo, ¿no? De estos equipos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, si es que contamos con un grupo electrógeno, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este grupo electrógeno también tiene que recibir un mantenimiento, a veces funcionan a diésel, ¿no? Entonces tiene que estar cargado con diésel para que pueda funcionar cuando realmente necesitemos ante algún corte de fluido eléctrico, ¿no? En la imagen, por ejemplo, acá ven, ¿no? Una imagen que han agarrado un termo como si fuera una banquita, ¿no? Entonces es imposible que alguien haga eso. A veces en las brigadas extramurales se ve que el personal pues está cansado, está agotado, y a veces se le ocurrió sentarse en el termo, ¿no? Para descansar, pero no, o sea, primero que estamos maltratando la estructura de nuestro termo con nuestro peso, y lo segundo es que nosotros tenemos una temperatura corporal, y nosotros al sentarnos encima del termo le estamos transmitiendo nuestra temperatura corporal a este termo y por ende estamos elevando más la temperatura. En el caso del manejo del data logger, ¿no? Como lo han conocido en las ponencias anteriores, que es un dispositivo electrónico que ayuda justamente al monitoreo de la temperatura, es un registrador, ¿no? Que emite una luz verde, una luz roja. Luz verde quiere decir que nuestro data logger está en un equipo de refrigeración o en un termoportavacunas que está adecuadamente conservada la cadena de frío. Y luz roja va a emitir cuando se encuentre ya fuera de los rangos de cadena de frío. Ya viene preconfigurado, ¿no? Calibrado. Entonces, podemos nosotros implementar una hoja de uso diario de data logger. ¿Por qué? Porque el data logger no quiere decir que se va a quedar todo el rato en la refrigeradora, ¿no? En el caso del data logger, es un dispositivo que tiene que pasar de la refrigeradora al termo portavacuna en cada sesión de vacunación. No puede quedarse en el refrigerador porque entonces no estamos haciendo un adecuado monitoreo de nuestra cadena de frío. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es implementar una hoja de monitoreo como esta para que el data logger pueda ser monitoreado en cada hora o durante cada atención por el personal que está haciendo la atención con ese termo en ese día, ¿no? De esa manera podemos tener un mejor registro y control de la temperatura. Y la ubicación final, porque también se han visto errores en los cuales el personal se olvidó de regresar el data logger al refrigerador al término de la actividad de vacunación y dejó el data logger en el termo portavacuna y se quedó ahí toda la noche. Y lamentablemente al día siguiente otro personal encontró ya el data rojo. ¿Por qué? Porque se olvidaron de guardar el refrigerador. Entonces es importante por eso esta hoja de monitoreo que también el personal ponga, ¿no? Cuál es la ubicación final del data logger y esté más
más responsable, podría decirse, de que está realmente pues guardando el data como corresponde y manejándolo su atención como corresponde. Entonces, los otros eventos son los eventos extrínsecos, ¿no? Que son, como les decía, lo del corte del fluido eléctrico, falla en el tomacorriente, ¿no? O falla en el enchufe, ¿no? Una falla en el equipo, ¿no? Se malogró, se descalibró. Y en el caso de eso, pues, o problemas en la caja, insuficientes cajas transportadoras, o disminución en la capacidad de almacenamiento, ¿no? Porque también hay establecimientos que pues usan bastante las cajas transportadoras para cubrir su capacidad de almacenamiento, ¿no? Entonces, un plan de contingencia, más allá de las inmunizaciones, porque el plan de contingencia no solo se usa en inmunizaciones, se usa en varios procesos de salud. Entonces, un plan de contingencia, ¿qué es? Es una planificación previa a una situación de riesgo que ya ha sido previamente identificada. Entonces, el plan de contingencia en la cadena de frío de inmunizaciones va a ser para situaciones que ponen en riesgo la cadena de frío de las vacunas. Entonces, establecen las acciones que permiten atender de forma oportuna las diferentes situaciones o emergencias que pueden suceder, como falla de los equipos de refrigeración, corte de energía eléctrica, inconvenientes en la distribución de productos y almacenamiento. Por eso es importante que se evalúen los procesos y conozcan dónde y cómo pueden fallar dichos procesos sin llegar a generar una ruptura de cadena de frío. No podemos generalizar porque no es igual un plan de contingencia quizás en un almacén regional como un plan de contingencia en una cadena de frío de un establecimiento a nivel local. Entonces, nosotros tenemos que elaborar nuestro plan de contingencia porque el plan de contingencia es un elemento propio que debe elaborar cada establecimiento de acuerdo a su realidad. Puede ser que mi establecimiento tenga una alarma de temperatura corriente, puede ser que no, pero tenga otros elementos que me ayuden a monitorear esto durante las horas que yo no estoy en atención, como puede ser el personal de vigilancia, que yo puedo capacitar, instruir, para que me alerte ante cualquier situación de riesgo y podamos activar el plan de contingencia a tiempo antes de llegar a la ruptura de cadena de frío. Es un documento que tiene que elaborarse en cada establecimiento. ¿Está bien? Entonces, la notificación, cuando ya sucede toda la ruptura, lamentablemente no se pudo activar el plan de contingencia a tiempo y ya sucedió la ruptura de cadena de frío, dentro de nuestra norma técnica de cadena de frío ya hay un formato de notificación, ¿no? Que está dentro de los anexos, donde vamos a registrar la información del establecimiento donde se ha dado la ruptura, la fecha, las horas, ¿no? La temperatura en la que fue encontrada. Si esta ruptura se realizó en un equipo de refrigeración o en un complemento, un termo, una transportadora. Los modelos, ¿no? De cada uno de ellos, si es que en caso fue termo o complemento, si estuvo paquetes congelados, si estuvo parcialmente congelados, porque la ruptura puede ser a menos 0 grados centígrados y puede deberse a eso, mayormente es eso, ¿no? Por eso es la ruptura por congelamiento. Si es que este termo tenía termómetro de alcohol, termómetro digital, si tenía data logger, si tenía una hoja de control, registro de temperatura, si tenía las adecuadas cantidades de paquetes fríos, si estos paquetes eran de agua o eran de gel, porque también la congelación puede deberse a eso. Y en el caso de... Ay, perdón, se cambió. Y en el caso de la refrigeradora o congeladora, ¿no? También puede ser, se va a notificar si debió a que el equipo no funcionaba, se malogró, se descalibró, ¿no? Alguien movió el termostato, si es un modelo que aún usa termostato, si se cerró inadecuadamente la puerta, ¿no? O si hubo un falla en el suministro de energía, se desconectó el enchufe, el estabilizador, hubo un cortocircuito, hubo un apagón. ¿Qué situaciones pudieran haber generado esta ruptura, ya sea en el equipo de refrigeración o en el complemento de cadena de frío? Y en la segunda parte de esta ficha de notificación va a dar un inventario ya de las vacunas que puedan estar comprometidas. Entonces nosotros tenemos que colocar acá las vacunas que estaban en ese refrigerador o en ese termo o esa caja transportadora, cuál es el lote de esas vacunas, el stock, la presentación, la fecha de vencimiento, ¿no? Y algún comentario adicional que quizás necesitamos. Por ejemplo, en el caso que haya sido como el ejemplo anterior, ¿no? Que dejaron el data en el termo sin las vacunas del día anterior, se olvidaron guardar las vacunas, pero olvidaron guardar el data,
comentar acá, pues, ¿no? Lo que sucedió. Responsable de notificación, que mayormente es la persona que detecta, pues, la ruptura de cadena de frío, y posterior a esta notificación, la persona que va a recibir la notificación dentro de las 24 horas, lo antes posible, va a ser nuestro coordinador inmediato superior. Por ejemplo, si yo soy en un establecimiento de salud de nivel local, me iría a la microred, a la red, a la DIRIS, así, ¿no? Un hospital, a la DIRIS de frente. Y en ese nivel, el coordinador regional será quien haga esta interpretación. De acuerdo a las vacunas que yo he detallado, va a ser una evaluación e interpretación por los rangos de temperatura, por los tiempos de exposición a esa temperatura, y me retroalimentará con una ficha de evaluación, ¿no? Que es esta de acá, que también está en la norma de cadena de frío, donde nos da el resultado de la evaluación de las vacunas. De acuerdo a las vacunas que se han detallado, nos va a dar la recomendación de utilizar la vacuna, si lo utilizo dentro de los primeros 3 meses, o si esa vacuna debe pasar por un proceso de baja, de descarte, que también es un proceso que no quiere decir que la agarro y simplemente la boto al tacho, ¿no? No significa eso. Todo lo que es bienes, insumos del Estado, tiene que haber un proceso de baja cuando hay un bien que ya pasó su vida útil o que sucedió un incidente como este y que lamentablemente ya pierde su uso. Se conforma un comité de baja dentro del establecimiento y se hacen actas de la baja que se está realizando, los motivos de la baja, y se detalla todos los productos que se está haciendo la baja para que salga posteriormente resoluciones, ¿no?, de la baja de los productos. Esto quiere decir, cuando también lamentablemente se pierde el producto, que se puede abrir procesos administrativos en los cuales se evalúan la responsabilidad de las personas para esa baja, ¿no? Si es que sobre todo la baja se da por eventos que son intrínsecos, ¿no? Que lamentablemente pues sí fueron manipulables por las personas o por negligencias, ¿no?, de la persona, de un adecuado control o manejo en este caso de la cadena de frío, pues, ¿no? Y bueno, en sí, si queremos evitar todo este proceso que les digo, antes de llegar a la ruptura de cadena de frío, habilitemos nuestro plan de contingencia. Entonces, ¿cuál es el paso 1? Cuando yo ya veo que la situación de riesgo se está presentando, antes de llegar a la ruptura de cadena de frío, yo tengo que ya tener mapeado cuáles van a ser mis acciones que voy a realizar de acuerdo a cada situación. Primero, mis cajas transportadoras o termos portavacunas deben tener la capacidad de almacenar al igual que mi refrigerador. Si yo tengo 3 refrigeradores, por ejemplo, es imposible que tenga solo una caja transportadora de vacunas, porque quiere decir que no voy a poder guardar todas mis vacunas en esa caja transportadora. Ya. El otro es que también tenga la cantidad de paquetes fríos suficientes para poder acondicionar estas cajas transportadoras y estos termos portavacunas. Como les explicaba, tiene que haber un recambio, o sea, tengo que tener mínimo 3 juegos por cada uno de estos complementos. Si solamente tengo un juego, no voy a poder hacer el recambio a las horas y mantener la cadena de frío. Si lamentablemente mi capacidad de almacenamiento, mi número de paquetes fríos por cajas transportadoras y termos portavacunas es insuficiente, entonces yo voy a tener que ver otra solución. Quizás mis cajas y mis termos solamente me van a servir como transportadores. Quiere decir, para poder llevar mis vacunas a otro almacén inmediato superior que pueda hacer una custodia de mis productos hasta darle solución a la situación de riesgo. El otro es que yo también tenga los termómetros de alcohol o digital suficientes para cada uno de estos complementos de cadena de frío y poder monitorear la temperatura de mis vacunas dentro de estos complementos de cadena de frío, porque no quiere decir que solamente paso las vacunas del refrigerador a la caja transportadora o al termo. Ya esa caja transportadora tiene que implementarse una hoja de monitoreo de temperatura como tiene nuestro refrigerador o ese termo igual, para evitar que también haya ruptura de cadena de frío ahí. Y en el caso de situaciones que puedan suceder como la falla de fluido eléctrico, ¿no?, hay que recordar que nuestros equipos de refrigeración tienen una autonomía frigorífica. ¿Qué quiere decir? Que funcionan sin energía por un tiempo por una cantidad de horas, sin que yo aperture la puerta del refrigerador.
Entonces, si yo tengo ahorita un corte de fluido eléctrico, lo primero que debo hacer es averiguar por qué se debe, ¿no? Quizás llamar al personal de mantenimiento, quizás están haciendo un trabajo de mantenimiento y han cortado la luz y solamente va a ser por 1 hora. Y yo sé que la autonomía frigorífica de mi refrigerador es 12, 24 horas, entonces no me preocupo, porque sé que apenas restablezcan la luz en 1 hora, mi refrigerador va a seguir funcionando y en esa hora no va a haber ruptura de cadena de frío. Pero ¿qué pasa si yo al averiguar me dicen, no, mire señorita, ha habido una falla en la central eléctrica y nos han dicho que no va a haber luz por toda esta semana? Entonces, escapa a la autonomía frigorífica de mi refrigerador y ahí tengo que pensar en otras acciones a tomar, que es mis cajas transportadoras o la custodia en un almacén inmediato superior para evitar la ruptura de cadena de frío. Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta, de acuerdo a la situación, las 3 ramas que yo puedo tomar de decisiones. Uno es mi autonomía frigorífica propia del equipo de refrigeración, si la situación va a ser controlada en el tiempo menor que tiene mi autonomía frigorífica de mi refrigerador. La otra opción es trasladar mis vacunas, cuando termine la autonomía frigorífica, trasladar mis vacunas a mi caja transportadora y termoportavacunas, monitorear la temperatura en ellos y hacer recambio de paquetes hasta que se restablezca la situación de riesgo. Y la tercera opción es la custodia, o sea, igual trasladar mis vacunas al término de la autonomía frigorífica y hacer las coordinaciones con un almacén inmediato y superior de mayor capacidad de almacenamiento para la custodia de estas vacunas durante el evento que se está suscitando y su solución, ¿no? Por ejemplo, si fuera una falla del equipo de refrigeración, sé que eso va a tomar días, entonces ahí pues mi solución no va a ser la autonomía frigorífica, porque el equipo está malogrado. Mi solución va a ser las cajas transportadoras o la custodia. Por eso es importante que tengamos un inventario actualizado de nuestros complementos, ¿no? Si nuestros complementos son lo suficiente, nosotros que tenemos que tener lo suficiente cantidad de termos, cajas transportadoras, termómetros, data logger para el monitoreo durante el plan de contingencia. Recuerden que hay que hacer un mantenimiento de rutina, que es los operarios de inmunizaciones, hacer un mantenimiento de rutina y hay otro mantenimiento preventivo, que es el que hacen los técnicos de refrigeración, una vez al año por lo menos, y el mantenimiento correctivo, que es cuando ya falla el equipo, ¿no? Que también lo hacen los técnicos de cadena de frío, de técnicos de refrigeración. Creo que eso lo han hablado justo en las ponencias anteriores, ya hay fichas de los anexos justamente de la norma de cadena de frío, donde ustedes pueden ver cuáles son los pasos a seguir en cada uno de estos tipos de mantenimientos para que la vida útil de mi equipo o mi complemento pueda ser mayor. Si bien es cierto, la vida útil de los equipos es máximo 10 años, ya, ahora sí, es que había un poco de interferencia. Entonces, si bien es cierto, la vida útil de los equipos son máximo 10 años, por eso a los 10 años ya tenemos que estar implementando un plan de reposición de nuestros equipos, de nuestros complementos de cadena de frío. El mantenimiento de rutina, el mantenimiento preventivo va a ayudar a que realmente llegue hasta los 10 años nuestros equipos y nuestros complementos de cadena de frío. El almacenamiento de las vacunas en el plan de contingencia es un almacenamiento temporal, ¿no? O sea, si bien es cierto, a veces puede tomar varios días hasta que se solucione la situación de riesgo, tenemos que tener en cuenta que es algo temporal, no es una solución definitiva. O sea, siempre tenemos que después ir a la raíz del problema para que podamos restablecer la cadena de frío de nuestro establecimiento de salud, no solamente usar cajas transportadoras o termos portavacunas para siempre. Entonces, nuestra capacidad de almacenamiento tiene que recibir un soporte técnico, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta también cualquier tipo de desastre que pueda suceder, ¿no? Como ahora se están viendo en regiones del país donde hay lluvias fuertes, ¿no? Inundaciones. Entonces hay que tener en cuenta, sobre todo en establecimientos de esas regiones, ¿no? Su plan de contingencia. En el caso de los elementos que tenemos que tener en cuenta para este plan de contingencia son el número adecuado de cajas transportadoras o termos portavacunas,
termómetros para el control de temperatura, data lawyer, debería haber al menos un data lawyer por cada equipo de refrigeración, hojas de control y registro de la temperatura de refrigeración, tanto para nuestros equipos de refrigeración como para nuestros termos portavacunas y para nuestras congeladoras también. Hay que hacer monitoreo de la temperatura de congelación, la cantidad adecuada de paquetes fríos para asegurar un recambio, el ambiente de cadena de frío que tiene que ser un ambiente seguro, fresco, si podemos contar con aires acondicionados, que es lo ideal para poder tener una temperatura ambiental, una climatización de esa área, para que el momento que abramos nuestros equipos de refrigeración, nuestros termos, nuestras cajas, hay un choque de temperatura con la temperatura ambiental que se puede solucionar si está climatizado con un aire acondicionado. Y que el personal de salud pues esté capacitado en el control y monitoreo del uso correcto de esta hoja de control y registro de temperatura, ¿no? Hay que enseñarle al personal que ingresa a nuestro servicio cómo debe registrarse la temperatura, cómo debe graficarse en esta hoja. ¿Y qué pasa si la situación de riesgo sobrepasa la capacidad resolutiva de mi establecimiento? Como hablábamos, el traslado y la custodia, ¿no? Para poder evitar la ruptura de cadena. Bueno, eso es todo referente a lo que es ruptura de cadena de frío y planes de contingencia. Quedo atento si es que hay alguna duda, alguna consulta que haya quedado. ¿Alguna duda, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micrófono, también hacer sus preguntas mediante el chat. Aprovechemos los últimos minutos de la ponencia, Fiorella. Bueno, acá hay una pregunta en el chat, que es, si me faltan ciertos complementos para aplicar el plan de contingencia, ¿se solicita la red de salud o cómo se haría para solicitar los complementos faltantes? Perfecto. Sí, si nosotros somos un establecimiento a nivel local, tenemos que hacer un requerimiento al nivel superior, ¿no? Porque a veces los presupuestos es diferente cuando tal vez es un hospital y cuando es un establecimiento como un centro o puesto de salud. El hospital sí tiene un presupuesto asignado, por eso se dice que tiene cierta autonomía en la gestión de su presupuesto, pero cuando hablamos de otros establecimientos como centro de salud o puestos de salud, a veces depende de una microred, una red, que es quien administra el presupuesto. Entonces nosotros debemos hacer un informe detallando el requerimiento que hacemos para que puedan ellos gestionar y hacer la adquisición de estos complementos que quizás me están faltando. Ahora, las especificaciones técnicas, porque en mi requerimiento yo debo poner especificaciones técnicas de lo que necesito, si no logística me lo va a rechazar si no tiene especificaciones técnicas, están dentro de la norma técnica. En los anexos de la norma técnica ustedes van a encontrar especificaciones técnicas de termos portavacunas, de cajas transportadoras, de paquetes fríos, de termómetros, de data lawyer, para que puedan ustedes basarse en eso y poder adjuntar en su requerimiento. A ver si tenemos preguntas en el Facebook. Estimados participantes, no duden en levantar su manita para que nosotros podamos activar su micrófono y así puedan realizar sus preguntas a la licenciada Fiorella. En Facebook no hay ninguna consulta. A ver. Tenemos una pregunta de parte de la licenciada Gladys. Si me falta un estabilizador, ¿algún modelo recomendado? Bueno, en el caso de estabilizadores, no es que hay un modelo exacto. La cosa es que sea por lo menos de más de 2000, de voltaje más de 2000, algo así. Pero va a depender mucho en realidad de cuántos equipos tú vas a conectar. Por ejemplo, si vas a conectar solamente un equipo de refrigeración y un equipo de congelación, no es suficiente, pero si vas a conectar 3 refrigeradoras, 2 congeladoras, vas a requerir ya quizás no de un estabilizador, sino una caja que te permita un mayor control de la temperatura, ¿no? De la corriente que va a llegar para que la temperatura sea más estable, el funcionamiento del equipo, ¿no? Bueno, en ese caso sí, todo eso lo tiene que ver el ingeniero eléctrico, ¿no? Cuando hacen la adecuación de un área de cadena de frío, tiene que evaluar, ¿no? Cuánto es el requerimiento de energía que se va a necesitar en este ambiente, cuántos tomacorrientes hay, cuántos equipos se van a conectar,
qué voltaje se van a necesitar para todos estos equipos para que no vuele, ¿no?, el sistema eléctrico y por ende no haya apagones o no haya cortocircuitos, ¿no?, que también pongan en riesgo a los operarios, ¿no? En el caso de, voy a compartir porque dentro de las preguntas preguntaron la norma técnica. A ver, déjame, acá está. Lo voy a compartir. Esta es la norma técnica vigente de cadena de frío en inmunizaciones. ¿La pueden ver? No sé. Sí, se logra visualizar, licenciada ¿Sí? Fiorella. Ok, perfecto. Entonces, es la norma aprobada con la resolución ministerial 497-2017 del MINSA. Quizás ya va a salir una nueva actualización porque ya tiene algunos añitos, pero es la vigente. Es la norma 136, ¿ya? Esta es la norma técnica. Y como ustedes ven, acá en la parte de los anexos, en la parte de los anexos van a tener mucha información sobre lo que hemos tratado y más incluso. Acá van a poder ver las especificaciones técnicas, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo, los pasos, la notificación, los indicadores, cómo debe ser el área de cadena de frío, ¿no? Hay gráficas de cómo debe ser el área para un almacén regional, para un almacén local, ¿no? Mayormente cuando hablamos de un área de cadena de frío para un almacén, para un área local, tenemos que hablar de un vacunatorio, donde hay una parte asistencial y hay una parte de cadena de frío, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos, por acá está, a ver, ¿cómo se llama? Acá está. Acá ya hablamos, por ejemplo, cómo debe ser un establecimiento de salud, donde ustedes ven, el área de cadena de frío es un área diferenciada al área asistencial, ¿no? Entonces, y también acá tenemos las explicaciones técnicas, ¿ves? Por ejemplo, en el caso de transformadores, estabilizadores, en el caso de, bueno, acá hay cosas también de nivel nacional, pero vamos por acá. Aire acondicionado, ¿no? De cuántos voltios, material también que debe usar el guantes, ¿no? Para justamente la preparación de los paquetes fríos, para evitar justamente problemas después en las articulaciones, debemos usar esos guantes, chicos, algo que proteja nuestras manos, ¿no? Entonces, esta norma de cadena de frío es muy completa en realidad. Ustedes ahí pueden tener mucha información adicional, quizás a los que el tiempo nos ha dado el alcance para poder brindarles, ¿no? A veces el tiempo es insuficiente para tratar todas las cosas, pero revisando esta norma que la vamos a compartir, te la paso, Iván, después por WhatsApp, quizás para que lo suban a la plataforma y la puedan tener. Perfecto, licenciada Fiorella, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, estimados participantes? Recuerden que pueden alzar su manita para nosotros poder habilitar su micrófono. Aprovechemos ya estos últimos minutos, como les vuelvo a repetir, de la ponencia de la licenciada Fiorella, para que absuelva sus dudas. Bien, licenciada Fiorella, al parecer todo está claro. Ha sido una ponencia muy clara, muy nítida, excelente ponencia de verdad. Le agradezco, esperamos contar con usted en unos próximos cursos. Le envío un fraterno abrazo, licenciada. Uy, hay una pregunta de parte de la licenciada Eliana. Nos comenta, ¿cómo podemos cubrir las cajas transportadoras para que no tengan contacto con las vacunas cuando hay ruptura de cadena de frío? ¿Cómo podemos cubrir las cajas transportadoras para que no tengan contacto con las vacunas? No, tal vez no le entendí mucho la idea porque entiendo, o sea, las cajas transportadoras las vamos a preparar cuando hay alguna situación de riesgo, pero cuando ya hay ruptura de cadena de frío, si bien es cierto, esas vacunas las vamos a inmovilizar hasta que haya el término de la evaluación, no las vamos a usar,
pero no por eso no lo vamos a dejar fuera de cadena de frío, ¿no? Porque quizás en la evaluación nos dicen que sí las puedes usar en un lapso mínimo de tiempo, y si yo las saqué de cadena de frío, ya no me sirve, ¿no? Entonces, quizás lo que ella quiere consultar es, pasó la ruptura de cadena de frío, sé que estas vacunas no las voy a usar hasta el término de la evaluación y me retroalimenten con la evaluación, ¿no? Y la recomendación, y las va a poner en una caja transportadora. Entonces, esa caja transportadora la tienes que manejar con los recambios de paquetes fríos como si fuera cualquier plan de contingencia. Rotularle, también ponerle su hoja de registro de temperatura, ¿no? Hacer el monitoreo de temperatura hasta que tengas la información de la evaluación, ¿no? De la recomendación después de la ruptura de cadena de frío. Tal vez eso es, no sé si tal vez entendí bien la pregunta. ¿Quedó claro, licenciada Eliana? Perfecto, sí, gracias, nos comenta. ¿Alguna otra pregunta, estimados participantes? Parece que ahora sí quedó claro, licenciada Fiorella. Perfecto. Bueno, igual si queda por ahí alguna duda suelta, que te trasladen, me la pasas y normal la resolvemos. Perfecto, licenciada Fiorella, muchas gracias. Le mando un fraterno abrazo a la distancia. Cuídese mucho. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Hasta